7:10 de la mañana. Oye, hemos estado consecuentes, como siempre, con el tema de la educación. Y vamos a conversar ahora con Gerson Pavón, con Víctor Rago, candidato a rector de la UCB, antropólogo, doctor en lingüística de la Sorbona de París, investigador en temas de lengua y cultura del Llano, Premio Francisco de Venanzi. Bueno, él resultó beneficiado con una gran mayoría de votos en la primera vuelta de las elecciones para el rectorado de la UCB, junto a Humberto Rojas. Sí. Y la segunda vuelta de estas elecciones está prevista para yo lo anoté aquí, el 30 de junio, viernes 30 de junio. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Es un gusto acompañarte en tu programa y tener contacto con tu audiencia. Bueno, tanto por radio como por televisión en Venezuela, en Latinoamérica y el Caribe, es interesante que se sepa no solamente la condición actual de la Universidad Central de Venezuela, que tiene tantas ramificaciones incluso desde el punto de vista territorial, sino lo que usted piensa hacer en caso de ser definitivamente electo rector de esta gran institución, cómo plantearse el futuro, cómo plantearse las reformas que desde su criterio hay que impulsar. En primer término, como bien has observado, una gestión rectoral nueva debe estar animada por una clara vocación de transformación de la institución, porque la universidad acumula insuficiencias que debe superar, insuficiencias en su funcionamiento, en su organización, en su régimen académico, que deben ser revisadas con ojo crítico y adoptadas las medidas necesarias para su superación, pero también porque la universidad debe modernizarse para aspirar razonablemente a insertarse en forma activa en el mundo contemporáneo. Fíjese, ¿cuáles serían esos cambios o esas transformaciones y de qué manera usted piensa llevarlos adelante en caso de convertirse en rector? Las transformaciones son relativas a diversos órdenes de la vida institucional. Por ejemplo, nosotros pensamos que debe ser reconceptualizado el liderazgo institucional, poniendo el acento sobre todo sobre su condición académica, en lugar de política. El liderazgo universitario debe ser un liderazgo intelectual. Tiene una dimensión política sin duda alguna, pero su contenido tiene que ser esencialmente intelectual y debe ejercerse con un criterio de apertura que convoque a la participación de la comunidad universitaria en su conjunto en las grandes tareas de promover los cambios que la universidad necesita. Por otra parte, la propia estructura de la universidad requiere revisión. Es una estructura vieja, una estructura poco adaptada a las condiciones del mundo contemporáneo y tiene el efecto interno en la vida universitaria propiamente tal, de crear compartimientos estancos, estructuras que no se comunican las unas con las otras, lo cual constituye un grave problema para el rendimiento general de la institución y para su gestión con sentido integral y unitario. Y el propio régimen académico debe ser revisado también, conforme a un principio muy sencillo. Los planes de estudio de las carreras que la universidad ofrece corresponden a un estado determinado del conocimiento cuando se formularon eso, cuando se diseñaron esos planes de estudio, esos modelos curriculares. Pero como es obvio, el conocimiento cambia cotidianamente y no se entiende por qué los planes de estudio no lo hacen al ritmo del cambio del conocimiento, sino que tienden a fosilizarse, tienden a eternizarse, creándose entonces un abismo, una enorme separación entre lo que se enseña en las carreras
y lo que se encuentra en el mundo real extrauniversitario, en el medio laboral, cuando los egresados universitarios van a ejercer profesionalmente. Qué interesante recorrido ha hecho profesor Víctor Rago por sus prioridades, por su visión de lo que habría que hacer en caso de llegar al rectorado. Ahora, una institución no puede vivir en el tiempo solo de su nombre, del nombre bien ganado, del prestigio, porque eso requiere de lo que usted acaba de decir, la consistencia académica de su equipo, de su personal. ¿Cómo calificaría usted la calidad de la formación en este momento en la UCB y qué se puede hacer para apuntalarla? Yo digo que, por ejemplo, la pandemia nos demostró algo interesante. Siempre se ha dicho, caramba, si los egresados de la UCB o de cualquier otra institución académica que han decidido irse pudieran retornarle a la universidad lo que han recibido, qué maravilloso sería, pero no están en Venezuela. Bueno, la pandemia nos llevó a entender que a través de una cajita llamada Zoom, por ejemplo, se puede establecer una comunicación muy efectiva en determinados órdenes de la formación académica. Yo creo que ahí podríamos ser muy creativos, pero ¿qué me dice usted sobre, porque usted es un hombre formado, un hombre con una trayectoria, y me imagino que hay muchos como usted, pero también se requiere de las generaciones de relevo, de la nueva savia? ¿Qué me podría decir? En efecto, se ha producido, como todo el mundo sabe, un éxodo en proporciones importantes, y las universidades lo han padecido también. No solo el personal profesoral, el personal académico, en una medida importante ha abandonado la universidad, ya sea para emigrar, ya sea para dedicarse a otras actividades, puesto que los sueldos que se perciben actualmente en las instituciones universitarias del sistema público son insuficientes para sostenerse. También ha habido una merma en la población estudiantil importante y en la de empleados y obreros. Claro, este drama, esta especie de cataclismo que se ha abatido sobre las universidades, está estrechamente relacionado con el hecho de que la crisis de la educación superior forma parte de la crisis educativa general y de la macrocrisis sistémica que aflige al país en todos los órdenes de su existencia. De modo que el esfuerzo que debemos hacer los universitarios en este momento es, por una parte, procurar que la comunidad universitaria se reconstituya en un momento clave para hacer esfuerzos por la salvación de la universidad. Debe retornarse al campus, debemos convencernos de que es un esfuerzo que la universidad demanda para poder sobrevivir a las penalidades que la afectan en este momento. Pero también el contacto con los que están en el exterior, en una importante proporción gente calificada, a través de los medios tecnológicos, constituye una oportunidad de que la universidad se sirva de esos conocimientos y los aproveche para la formación profesional y para el funcionamiento de la universidad. Profesor, lamento no contar con más tiempo, pero ha sido súper interesante escucharlo. Usted tiene un verbo que refleja la preparación que ha hilvanado en el tiempo, y bueno, le deseo mucho éxito, tanto a usted como a su adversario, entre comillas, porque al final todos tienen un propósito en común, y es maravilloso que haya gente como ustedes que quiere servir, que quiere comprometerse. Así que muchísimas gracias por eso, mucho éxito, y nos mantenemos en contacto. Hasta pronto. Cómo no, fue un placer estar aquí. Víctor Rago, candidato a rector de la UCB, antropólogo, doctor en lingüística de la Sorbona de París, investigador en temas de lengua y cultura del llano. Qué bonito eso. Premio Francisco de Venanzi, 2015-2016. Volveremos.